Conclusiones. A. ¿Qué nos está enseñando este trabajo? Nos enseña que siempre debemos partir en interesarnos por conocer nuestra historia, como fue el descubrimiento de América. Un hecho trascendental, dicho acontecimiento marcó un antes y un después en el continente americano, como en el europeo. B. ¿Qué nos enseña el tema del multiperspectivismo? Tal como su nombre indica, el multiperspectivismo es la visión del mismo hecho o del mismo personaje, desde diferentes perspectivas. En relación al tema, nos enseña que con la conquista de América fue un proceso de exploración y asentamiento que originó un nuevo mundo, con la participación de otras experiencias que resultaron con la asimilación de nuevas culturas entre todas las poblaciones. C. ¿Qué nos enseña Cristóbal Colón y nuestros indígenas para nuestra convivencia? Cristóbal Colón nos enseña que en la historia con los indígenas se había iniciado una relación hostil, que con el paso del tiempo se establecieron acuerdos que fueron permitiendo que mejoraran su convivencia juntos. Justificación, pregunta problematizadora. ¿De qué manera las diferentes versiones sobre el desembarco de Colón en América en 1492 pueden aportar a una reconstrucción histórica con multiperspectivismo? De acuerdo a otros historiadores, la polémica de a quién adjudicarle el descubrimiento de América sigue en la palestra. De esa cuenta circulan varias teorías, pero esto aporta al multiperspectivismo, porque permite conocer otra hipótesis que generan conocimiento independiente que le dan crédito a otras versiones. Descubro: crear una caricatura crítica que incluya diferentes perspectivas de los actores afros, indígenas y españoles involucrados en la llegada de Cristóbal Colón a América. El construyo de ciudadanos: analizar las transformaciones de prácticas culturales, económicas y políticas de algunos pueblos indígenas americanos a partir de la llegada de los españoles. Construyo comunicadores asertivos o español. Posterior a la lectura de dos o más crónicas, elaborar el libreto para un video animado que cuente la llegada de Cristóbal Colón desde una perspectiva no muy conocida por las fuentes oficiales. Construyo comunicadores en otra lengua o inglés. Posterior a la lectura de dos o más crónicas, elaborar el libreto para un video animado que cuente la llegada de Cristóbal Colón desde una perspectiva no muy conocida por las fuentes oficiales, pero en inglés. Significo, realizar un videoblog en el que se relaten estos hechos de manera crónica. Se denomina descubrimiento de América por las naciones europeas al acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada de América de una expedición española dirigida por Cristóbal Colón, por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del puerto de Los Palos, España, 2 meses y 9 días antes, y tras cruzar el océano Atlántico llegó a una isla del continente americano, Guanaí, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa un descubrimiento de riquezas, de condiciones climáticas favorables al europeo y de una población con una cosmología de relaciones de poder muy distintas, sin pretensiones, así como un mal llamado encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente del despoblamiento de América. Varios años después de la llegada de Colón, los españoles fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1507 se la comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo, España seguía a Portugal y en menor medida a Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca y Noruega.
y otras potencias europeas compitieron por la explotación, conquista, invasión y colonización del continente americano e introdujeron como esclavos a millones de personas secuestradas en África, lo cual llevó a procesos de disolución y anomía de culturas milenarias, así como el surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y políticas. Preguntas del proyecto. Primera, consulte y explique las diferentes versiones que hay sobre el desembarco de Colón en América en 1492. Se denomina descubrimiento de América por las naciones europeas al acontecimiento histórico el 12 de octubre de 1492, dirigida por Cristóbal Colón. Había partido del puerto de Palos y tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, creyendo que había llegado a la India. Varios años después, los españoles se dieron cuenta que el lugar donde habían llegado Colón no estaba conectado por tierras a Europa y al resto de la tierra conocida, sino de formas un continente distinto. A partir de 1507 se le comenzó a llamar América. Explique el concepto multiperspectivismo. Es la visión del mismo hecho o del mismo personaje desde diferentes perspectivas, no siempre coinciden y a menudo divergentes. Cada perspectiva puede diferenciarse de las mismas bastante, no solo por lo que dice el narrador, sabe, sino por cómo lo dice y su tono de voz. Escriba cuáles eran las prácticas culturales, económicas, políticas de los pueblos indígenas, mayas, incas y aztecas antes de la llegada de Colón. Mayas. Culturales. Los templos ocupaban un lugar preferencial en la urbe maya. Las ciudades mayas variaban considerablemente en su arquitectura, si bien poseían características semejantes. Económicas. Fue el cultivo del maíz, actividad económica desarrollada por los mayas. La agricultura fue la actividad más importante de los mayas. Cultivaron principalmente maíz, calabaza, ají, cacao, tomate, pimienta, porotos, orégano y aguacate. Políticas. Estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Los incas. Culturales. La arquitectura fue una de sus mejores manifestaciones. Perfeccionaron las técnicas de tallados, heredadas por sus antepasados. Económicas. Se basó en la agricultura, que desarrollaron mediante técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivo llamadas andenes, para aprovechar las laderas de los cerros, así como el sistema de riego heredado de los cultivos preincas. Políticas. Tenía un gobierno monárquico y teocrático, donde la máxima autoridad lideraba. Aztecas. Culturales. El sacrificio humano entre los aztecas era parte de la larga tradición cultural del sacrificio humano. Económicos. Era la agricultura y el comercio una de las mayores peculiaridades desarrolladas. Políticas. Implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. Cuarta, ¿qué le aporta la llegada de Cristóbal Colón a América a nuestra sociedad, en la cual hay diferentes personas con sus propios pensamientos, costumbres y culturas? Nuevos cultivos, y por ello sus últimos viajes llevó a los que pensaba que criarían allí sin problemas. Llevó las semillas de los cereales que más se consumían en Europa: trigo, cebada y centeno, así como cultivos como la caña de azúcar, bananos y frutas cítricas, entre otros. Quinta, ¿cómo vivieron este encuentro tanto los indígenas como los españoles? El encuentro entre ambas civilizaciones al principio fue pacífico.
pero rápidamente se transformó en una violencia y crueldad conquista. Los europeos tomaron las tierras de los nativos, las incorporaron al reino y fundaron nuevas ciudades. Los capitanes que veían en las embarcaciones tenían las autorizaciones del rey para conquistar tierras. También llevaron pilotos y marinos que eran los que realmente sabían de navegación y artesanos que sabían armar y reparar barcos y armas, pero sobre todo veían soldados. De esta manera los pueblos originarios, incluidos los grandes imperios como el Inca, fueron dominados. Allí el conquistador fue Francisco Pizarro. En México quien llevó adelante la conquista fue Hernán Cortés. Millones de nativos murieron, combatieron contra los invasores, trabajando como esclavos o víctimas de distintas enfermedades.